Bueno, a continuación vamos a analizar el ejercicio. El ejercicio nos dice que las pilas de un puente están separadas una distancia centro a centro 6.10 metros. Aguas arriba, cerca del puente, el tirante es de 3.05 y la velocidad media de 3.05 metros por segundo. En una sección, aguas abajo, el tirante medio es de 2.90. Despreciando la pendiente del cauce, calcular el empuje dinámico sobre la pila. Bueno, entonces para poder comprender mejor cómo sería el sentido del desplazamiento del agua, les voy a dejar aquí en estos momentos presentando un video para que se visualice mejor y cómo vamos a realizar el corte para analizar las fuerzas. Entonces aquí en este software de dibujo un prototipo más realista para recrear las condiciones del ejercicio. Aquí vamos a dar cuenta de este puente tirantado, pilas de un puente. Entonces el ejercicio nos dice que aguas arriba del puente, recordemos que la dirección del puente va en este sentido, es decir, en el sentido de izquierda a derecha. Bueno, nos dice que aguas arriba del puente, el tirante, es decir, la profundidad es de 3.05. Y aguas abajo del puente, nos dice que el tirante es de 2.90. Ahora, el ejercicio también menciona que la distancia de las pilas centro a centro es de 6.10. Y nos pide determinar el empuje dinámico del agua sobre la pila. Entonces, para la solución vamos a considerar un plano de esta sección que les estoy presentando en estos momentos. Y además, lo que se va a determinar va a ser la reacción de la pila sobre el empuje del agua. Por ese motivo, digamos que el resultado va a ser de igual magnitud, pero en dirección opuesta, ya que la que vamos a determinar es la reacción debido a ese empuje que ejerce la pila sobre ese desplazamiento del agua. Entonces, a continuación, pues vamos a visualizar cómo se desarrolla el ejercicio. Entonces ya observado el análisis visualmente de lo que sucede en el ejercicio, podemos hacer o podemos representar un plano. En este corte vamos a observar cómo sería el sentido del flujo y cómo estarían actuando las fuerzas. Entonces si hacemos un corte, el corte lo llamamos A, entonces nos quedaría, realizando ese corte, visualmente lo que miraríamos sería esto. Esta sería la luz del puente, pero digamos que la luz en este sentido, ¿no? En este ancho así, ya que el corte lo estamos pasando a través de una sección en el centro de este puente. Entonces, por ese motivo, las pilas de ese puente se observarían en este sentido.
Bueno, el ejercicio nos dice que despreciando la pendiente del cauce, debemos analizar el empuje dinámico sobre la pila. Por ese motivo, recordemos el análisis de la ecuación de cantidad de movimiento. Para poder analizar, se debe realizar un volumen de control o una sección de control. Entonces, para analizar esa sección de control, vamos a limitar una sección Recordemos que la sección es prácticamente la luz o el ancho es el ancho que tienen entre el centro a centro las pilas o los cimientos de este puente, sino que para representarlo lo podemos alejar un poquito. Entonces recordemos que esta sección de aquí es igual a este valor de aquí, 6.10 metros. Bueno, entonces analizando la sección 1.1 y además analizando la sección 2.2 nos quedaría. Recordemos que el principio nos dice qué fuerza está pasando por esta primera sección. Está pasando la fuerza debido a la presión estática. Bueno, nos falta mirar cómo se mira digamos el sentido del flujo. Entonces el sentido pues se miraría de este estilo así. Listo. Aquí tenemos nuestro primer tirante y acá nuestro segundo tirante. Segundo, nuestro primero. Ahora sí, analizando en esta sección, en este punto 1, ¿qué fuerzas? Pues recordemos de la deducción de la ecuación de movimiento. Lo mismo pasa para esta sección 2. Recordemos que el sentido del flujo, es de esta manera. Aquí está indicado con la flecha. Entonces las fuerzas que actúan, aquí tenemos una resultante en la primera sección, llamemos la fuerza 1, acá tenemos otra resultante llamada fuerza 2. Este es el sentido del flujo aquí. Aquí el tirante es de 3.05 metros, al igual que la velocidad. ¿Listo? La fuerza o el empuje dinámico que nos dice el ejercicio para calcular sería la reacción de una de estas pilas. En este caso vamos a analizar en esta pila. Este sería el empuje dinámico. El ejercicio además nos dice que no debemos considerar o debemos despreciar la pérdida debido a la fricción. Por ese motivo solamente analizaremos la ecuación de cantidad de movimiento, porque de lo contrario tendríamos que analizar otros parámetros. Bueno, entonces haciendo uso de este principio, sabemos que la ecuación de cantidad de movimiento es igual a la sumatoria de las fuerzas de la densidad por el caudal por la velocidad. Como estamos analizando en dirección horizontal, es decir, en el eje X, pues va a ser respecto a las fuerzas en esa dirección
y a la velocidad en esa dirección. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos que la fuerza 1, consideremos que todo lo que vaya hacia la derecha es positivo y todo lo que vaya a la izquierda es negativo. Por lo tanto, la fuerza 1 sería positivo, menos la fuerza 2, que va en sentido contrario, y menos esta reacción, este empuje. Esto va a ser igual a la densidad por el caudal por la velocidad, pero esta velocidad recordemos que es la magnitud. ¿Cuál es esa magnitud? Pues la velocidad en la sección 2 menos la velocidad en la sección 1, es decir, en esta sección. De aquí, ¿qué podemos deducir? Que sabemos la fuerza 1, que es debido a la presión estática, la fuerza 2, conocemos la velocidad 1 y no conocemos la velocidad 2 ni esa fuerza dinámica, ese empuje dinámico. Entonces, por tal motivo, primero encontraremos la velocidad 2. Para eso debemos hacer uso del principio de continuidad. El principio nos dice que el caudal es igual, el caudal que entra por una sección es igual al que sale por otra sección. Entonces, expresada en la ecuación nos quedaría que, recordemos que el caudal es igual a la velocidad, en este caso una velocidad inicial en 1, por una sección 1, es decir, por un área 1. Además, esto tiene que ser igual, respetando el principio de continuidad, en esta sección de acá, que es por donde sale, tiene que ser igual al mismo caudal, pero se representa como la velocidad 2 multiplicado por esa sección 2. De esta manera podemos despejar la velocidad 2 en términos de la velocidad 1 y el área 1. Bajamos el área 2. Recordemos que la velocidad 1 aquí es igual a 3.05 metros por segundo, que multiplica el área 1. Recordemos que esta sería nuestra sección. Esta sería 6.30, ¿verdad? Y en el primer punto, tenemos un primer punto, es decir, esta primera pila tendría una sección, o digamos que estaría pasando el agua en una sección de 6.30 y un tirante de 3.05 metros. Por ese motivo, el área 1 sería 3.05 metros multiplicado por 6.30 metros, dividido entre el área 2. ¿Cuál es el área 2? Es el área 2 en la sección 2 por donde pasa ese líquido. Recordemos que es más pequeño, 2.90 sobre ese ancho, perdón, no es 6.30 sino 6.10. Y sería 6.10. Ese tirante es de 2.90. Entonces aquí nos quedaría como 2.90 que multiplica a 6.10. Esto de aquí, como son iguales, podría irse y nos quedaría que la velocidad es igual a 3.05 al cuadrado sobre 2.90. Esto sería igual a 3.21 metros por segundo aproximadamente. Volviendo, nos damos cuenta que esta expresión se debe resolver para el caudal. Por tal motivo, el caudal sería
podemos utilizar para la primera sección, como el caudal debe ser el mismo, entonces el caudal recordemos que es la velocidad por el área. Por lo tanto, la velocidad inicial, ¿cuál es? 3.05 metros por segundo. Y el área sería 3.05 metros por 6.10 metros. Por lo tanto, esto nos queda como 56.745 sobre segundo. Y obtenemos el caudal. ¿Listo? En estos momentos ya tenemos de esta ecuación la velocidad 2, el caudal. Podemos resolver la ecuación y determinar esta fuerza de este empuje dinámico. ¿Qué ocurre en esta pila? Continuando, vamos a despejar de esta ecuación este término de aquí, que sería el empuje dinámico. Entonces nos quedaría como que este empuje dinámico es igual a la fuerza 1 menos la fuerza 2 menos esta expresión de aquí, que sería la densidad por el caudal multiplicado por la velocidad o por la magnitud de la velocidad, que sería la velocidad 2 menos la velocidad 1. Entonces, esto nos queda como, recordemos que la fuerza es igual a la presión por el área, la presión en el punto y la sección en ese punto. Además, que la presión es igual a esta expresión de aquí, que se denomina gamma, que es el peso específico de un líquido. El peso específico se define como el peso entre el volumen. Eso es el peso específico y también es una propiedad de cada líquido. El peso específico por la altura. Aquí sería el centro de gravedad donde actúa la fuerza en esa sección, que en este caso, como es una sección rectangular, pues sería la altura partido entre 2 multiplicado por el área. Pero el área, ¿qué es? La altura, recordemos que es la altura multiplicado por el ancho, un ancho A, nos daría que es gamma multiplicado por multiplicando aquí nos daría h al cuadrado por ese ancho sobre 2. Por ese motivo, el empuje dinámico daría como la fuerza 1, que sería gamma. El peso específico es una propiedad de los líquidos. Este peso específico para el agua está alrededor de 1000 newtons sobre metro cúbico. En este caso metro cúbico porque estamos utilizando unidades en longitud de metros. Por tal motivo aquí nos quedaría como 10 a la 3 la fuerza 1, que multiplica a h al cuadrado. ¿Quién es h al cuadrado? El primer tirante, que sería 3.05 al cuadrado, y multiplica por ese ancho, que sería 6.10 metros, y esto dividido entre 2, menos la fuerza 2, igual ese peso específico multiplicado por el tirante. ¿Cuánto es? 2.90 al cuadrado por 6.10 dividido entre 2, menos la densidad. Aquí en la densidad podemos hacer un pequeño truco, el cual consiste, recordemos que el peso específico es igual al peso dividido entre su volumen. Ahora, ¿el peso a qué es igual? Pues recordemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Y el volumen, recordemos que el volumen de acá, recordemos que la densidad es igual a masa sobre volumen. Por tal motivo el volumen es igual a la masa dividido entre la densidad. Reemplazando esta expresión en el volumen, nos quedaría que es masa partido entre la densidad. Utilizando la ley de extremos, nos queda que la masa por la gravedad
multiplicado por la densidad, y aquí 1 por la masa. Estas dos expresiones son iguales, se cancelan, y el peso específico quedaría igual en términos de la gravedad por la densidad. Despejando la densidad, nos queda que es igual al peso específico sobre la gravedad. Esta expresión de aquí. Por ese motivo reemplazamos en esta ecuación. Es decir, que la densidad es igual al peso específico, que es 10 a la 3, que es igual a 1000, sobre la gravedad, que es aproximadamente 9.81, una presión atmosférica, que multiplica a este caudal. Recordemos anteriormente que el caudal lo habíamos calculado y nos daba como 56.745 cúbicos sobre segundo. Eso que multiplica a la velocidad 2, 3.21, menos la velocidad 1, 3.05. Esto está en metros sobre segundo. Si calculamos, aquí es importante decir que si estos valores, este caudal y esta velocidad, los guardamos en la memoria de la calculadora y hacemos uso de ello, al calcular toda esta expresión, pues vamos a obtener un resultado con mayor aproximación. Aquí, resolviendo eso de la manera como les acabo de decir, nos da un resultado de 1809.58 newtons, que esto es aproximadamente, dejándolo en 4 cifras nada más, a 1810 newtons. Y determinaríamos ese empuje dinámico, en este caso el de la pila. Por tanto, si queremos determinar el empuje dinámico que ejerce el fluido, pues sería de igual magnitud pero en sentido contrario, es decir, con una dirección distinta. Bueno, entonces hasta aquí terminaríamos con el ejercicio. Espero que hayan comprendido acerca de este tema, que es bien importante. Espero que me sigan apoyando. Este es mi canal. En este caso, pues lo más importante era visualizar gráficamente cómo iba la dirección del fluido y cómo se posicionaban las fuerzas. Entonces, por último, les agradezco y espero que me apoyen. Hasta la próxima.